Bueno, ahora vamos a comenzar. Ahí está ingresando Mauricio. Bueno, vamos a comenzar con este encuentro que tiene que ver con los piercings, con los aretes, con las caravanas, eh, todas las formas que queramos llamarle. Eh, esta reunión surgió mucho de venir trabajando lo que son los tatuajes. Lo que me sucedía mucho es que al trabajar los tatuajes, ahí empecé a darme cuenta de cómo los tatuajes generaban desequilibrios a nivel de nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo lo podemos ver como si fuera un mapa. Yo lo veo como si fuera un mapa de energía. Acá les voy a mostrar una imagen. Cualquier cosa, si se escucha mal, me dicen, pero creo que se escucha perfecto. Acá les voy a mostrar una imagen que tiene que ver con los meridianos, para que podamos ver un poquito cuando hablo. Ahí voy a cambiar la imagen, vamos a compartir. Entonces, cuando estoy hablando de que nos podemos ver como si fuéramos un flujo de energía, es porque existe lo que se llaman los meridianos de energía, que son meridianos que están a nivel sutil. Es decir, que no están, no los podemos ver físicamente, pero que están a niveles sutiles. Y, por ejemplo, cuando nos hacemos tatuajes en determinadas zonas del cuerpo, estos meridianos nos afectan. Pero ¿qué pasa? Sucede lo mismo cuando nos hacemos cualquier piercing. Sobre todo lo que vamos a ver es los piercing colocados en el ombligo, los que son colocados en las cejas. Entonces acá dejé esta imagen como para poder mostrarles en realidad cómo yo amplío acá y voy a lo que son las cejas. Vemos que acá cerca hay dos meridianos y podríamos decir que hay un tercero acá y otro acá, todo, o sea, todos los que hay alrededor del ojo. Cuando nos hacemos piercings acá en la nariz, ya sea el que va acá o el que va hacia los costados también, o cuando nos hacemos en la lengua, o cuando nos hacemos en los labios, ya sea en el labio, en el costado o acá, cuando nos hacemos en las tetillas, que son como los puntos de más lugar, y después tenemos lo que son las orejas, que también tienen muchos puntos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos colocamos un piercing, que un piercing por lo general es algo que es metálico, esto que es metálico, ahora voy a compartir otra imagen, van a ver que voy a ir yendo de imagen a imagen, así que voy a compartir ahora nuevamente la pantalla. Entonces, acá tenemos diferentes cositas que voy a ir dejando para que vayan viendo, pero lo que quería mostrar es que cuando nosotros nos hacemos piercings, también pueden afectar lo que es el flujo energético del cuerpo, que son estos meridianos que hoy les estaba nombrando. Y vamos a ver que estos meridianos, que son energéticos, están asociados a lo que es nuestra aura, es decir, nuestros cuerpos sutiles, y también están asociados a lo que es nuestro campo electromagnético, que ahora también lo vamos a ver. Entonces, estas perforaciones, lo importante de acá es ver que nosotros lo que estamos haciendo es una perforación, se está rompiendo lo que es el cuerpo físico. Entonces, en ese agujero que se genera en el cuerpo físico, eh, imaginemos que no solo tenemos, si hay una ruptura de esa parte del cuerpo físico, todo alrededor en lo que es el aura, que está asociado a nuestro campo electromagnético, también se va a dar como esa fisura. Y acá lo que sucede es que bloquean la energía a través del cuerpo, es decir, que bloquean la energía que pasan a través, si yo, por ejemplo, como vemos en esta imagen, si acá hay cerca hay un punto de acupuntura, este punto de acupuntura se va a ver, de alguna manera se va a ver bloqueado, y acá también lo que nos muestran es que las perforaciones, por el material que tiene muchas veces cuando es metálico, lo que puede hacer es como si actuara como para rayos, es decir, que acumulan energías en ciertos puntos del cuerpo. Entonces, no solo puede generar un bloqueo, sino que además puede generar que en determinadas partes, ya sea más arriba o más abajo en esos meridianos,
se genere o sea, como un cambio brusco de energía, y esto genera que si ese meridiano colapsa, colapsan el resto de los meridianos. Acá lo que tenemos que entender es que todos los meridianos, como vimos hoy en la imagen, están todos interconectados. Y esos meridianos lo que generan es que nuestro campo electromagnético esté bien. Recordemos que campo electromagnético tiene que ver con ese campo eléctrico que generan los meridianos, y magnético también tiene que ver con los fluidos, con nuestras aguas, cómo se mueven. Entonces, cuando tenemos piercings, lo que sucede es, o aretes o caravanas, lo que sucede es que el campo electromagnético, en vez de estar ordenado, se desordena. Por lo general se va a desordenar en la parte donde tenemos el piercing, ¿tá? Y lo mismo sucede con los tatuajes. Acá encontré en una página que hicieron unos estudios con respecto a los tatuajes y las cicatrices, y lo que muestran es la energía, es como medir el aura, ¿no? Medir las diferentes frecuencias. Entonces, en las zonas donde había más gris, eran zonas más densas, eran zonas donde había fisura en el aura. Entonces, cuando hay fisuras en el aura, lo que sucede es que entran larvas y parásitos que se van a quedar en esa zona del cuerpo, que van a estar consumiendo la energía. Entonces, al darse fisuras, son pérdidas energéticas, y esas pérdidas energéticas siempre van a haber parásitos o larvas que van a estar tomando esa energía. Entonces, en esas zonas de nuestro cuerpo vamos a sentirnos más debilitados, y también eso va a generar que haya que realmente se sienta más cansancio, porque hay partes del cuerpo en las cuales se está perdiendo energía. Entonces, acá lo que mostraba esta imagen es que la chica tenía un tatuaje en la espalda, y lo que mostraba era acá del ombligo tenía un piercing. Entonces, cómo el piercing le afectaba para todo lo que ya era el chakra sexual y el chakra raíz, cómo lo que afectaba este piercing que estaba acá, afectaba, si se fijan de los dos lados, afectaba la entrada de energía que venía de la tierra. Y ahora vamos a ver que sobre todo en la parte del ombligo hay muchos centros. Entonces, cuando se queda bloqueado acá, o sea, este bloqueo que genera de este lado, genera que la energía no pueda subir y bajar. Entonces genera ese bloqueo. Esto se puede ver, esto que está acá como más gris, también lo podemos ver, como vimos anteriormente, como un campo electromagnético que está desordenado. Entonces, cuando nosotros tenemos piercings, y también sucede con los tatuajes, lo que tenemos que hacer es, primero que nada, es, como ya va a haber una perforación, vamos a suponer que esta chica acá lo que contaba es que ella después se sacó el piercing, ¿no? O sea, la solución fue sacarse el piercing. Pero ¿qué sucede? Muchas veces, seguro quizás les ha sucedido que se hayan hecho una caravana o un piercing, y cuando se lo sacan porque no cicatrizaba bien, por ejemplo, eso, cuando no cicatriza bien, significa que el cuerpo lo está rechazando. El cuerpo es inteligente, el cuerpo, si no, eso de alguna manera no está generando que fluya la energía, el cuerpo va a tender a sacarlo. Entonces, cuando la persona se saca este piercing, puede llegar a suceder que nunca termine de cicatrizar de manera correcta. Es decir, que quede como si queloso, que le llaman, es como que la piel queda como más gruesita. Entonces ahí lo que sucede es que físicamente de alguna manera se selló, y también puede suceder que cuando ustedes pasan la mano por ahí lo sientan como molesto, como que es más gordita esa zona de la piel, más durita. Todo eso en cualquier arete o caravana que me haya puesto, lo que me está indicando es que eso no terminó de sellar físicamente, porque también se generó cuando hicimos la perforación, si no le pedimos permiso al cuerpo, que es importante ahí que el cuerpo nos dé el permiso, sucede que se dan conflictos a niveles de los diferentes cuerpos sutiles, porque recordemos que no solo perforamos el físico, perforamos el aura. Entonces, en el aura tenemos lo que es el cuerpo emocional, el cuerpo mental y diferentes cuerpos cada vez más sutiles, que esos diferentes cuerpos también nos conectan a otras líneas de tiempo, por ejemplo. El cuerpo causal lo que hace también es conectarnos a otras líneas de tiempo. Entonces, ¿qué sucede?
por más de que yo me saque el piercing, muchas veces sigue estando el conflicto ahí. Es decir, que sigue estando abierto a nivel áurico, por más que parezca que esté sellado a nivel físico. Entonces hoy también vamos a aprender a cómo sellar a nivel físico y cómo sellar a nivel áurico, entendiendo que quizás primero haya que trabajar lo que hay ahí emocionalmente, mentalmente, o quizás también pueden ser conflictos de otras vidas. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que nos coloquemos en nuestro cuerpo, que como les decía hoy, nuestro cuerpo es como el mapa, es como nuestro mapa. Si yo me coloco un tatuaje o un piercing, eso cambia mi mapa original, ¿no? Mi formato original, lo cambia. Y como todos nuestros cuerpos sutiles están interconectados, llega un punto que se conecta con los cuerpos que están conectados a otras vidas. Es decir, que si yo en otra vida me hice un piercing, en ese caso en el ombligo, acá estuve también investigando que muchas culturas, sobre todo las egipcias, se hacían los piercings en el ombligo. Entonces, si yo en otra vida me hice un piercing en el ombligo y en esta me vuelvo a hacer un piercing, pero en esa otra vida generó algún tipo de conflicto ese piercing, en esta se asocia y se puede acoplar ese conflicto, o tener un piercing en el ombligo me puede despertar el conflicto que se generó en esa otra vida para en esta poder de alguna manera integrarlo y sanarlo. Entonces, desde diferentes tiempos, desde diferentes, o sea, si vamos atrás en la historia, los piercing fueron usados por diferentes culturas, ya sea, por ejemplo, como ritos de paso, se usaban mucho como ritos de paso hacia la sexualidad, o como ritos para mostrar, bueno, como también fueron los tatuajes, para mostrar el éxito, la escala social que tenía la persona. eh, Diferentes formas. También fueron usados porque también habían civilizaciones, por ejemplo, los mayas se perforaban lo que era la lengua, se perforaban lo que eran los genitales, para de alguna manera romper los límites del ego y poder pasar a otro estado de conciencia, y esos eran como ritos más de sangre también. Entonces, habían culturas que tenían que pasar por esos ritos, por esas perforaciones. Por ejemplo, en África, los que se colocan acá los piercing, los tabiques nasales, también los hacían para cerrar simbólicamente el tracto respiratorio a espíritus malos, ¿no? Era como una forma de, para ellos, de si hacían eso, no entraban los espíritus malos. Después también si buscamos, hay diferentes simbologías de colocarse un piercing de este lado, un piercing de este otro. Eh, También pueden generar cambios a nivel de la energía masculina y femenina, dependiendo dónde me los coloque. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y saber de que entonces los piercing, las caravanas, todo eso puede estar asociado a otras vidas. Otra cosa muy importante es que, por ejemplo, a las mujeres, ya cuando nacen, cuando son bebés, muchas veces ya se les hace esos aretes. Entonces, acá es muy importante, las que son madres, ir a ese momento puntual en que se le hicieron los aretes a las hijas y ver cómo se sintieron. Y si, por ejemplo, las hijas o eran bebés o estaban entre los 0 y los 7 años, hay que entender que el cuerpo emocional de la madre está unido al de la hija. Entonces, si la madre siente culpa, si la madre siente miedo, si la madre siente el dolor, lo que sucede es que esa información también se pasa a la niña y queda esa información acá también generando bloqueos emocionales. También estuve como investigando el por qué se hacen a las bebés y por qué no a los bebés, ¿no? O sea, y en realidad no hay como una razón muy específica, lo que sí hay es que apareció por primera vez, que busqué por acá, creo que era en Roma, como que empezó por primera vez el que los padres les hacían los aretes a las niñas, pero hay también, por un lado, decían que era que los hombres se lo hacían para generar dolor en la mujer por el hecho de ser mujer. Era como un recordatorio de que la mujer supiera que tenía que sentir dolor simplemente por ser mujer. O sea, esa es una de las informaciones que hay que viene del inconsciente colectivo. Entonces, cuando nosotros realizamos un acto repetitivo sin saber su origen o culturalmente tiene ciertos orígenes, automáticamente cuando lo hacemos
ya sea porque, en este caso, porque es algo cultural, al hacer la perforación se ancla también en la perforación la información del inconsciente colectivo. Por un lado está esa información de que era que las mujeres ya venían a sufrir, ¿no? A sentir dolor, y por otro lado era que las madres se los hacían como forma de darles fortaleza a las niñas. De alguna manera también lo que estuve como investigando en todo esto, que también lo que genera es como un desequilibrio, como una desigualdad de alguna manera entre lo que es el masculino y el femenino. A las mujeres había que hacerles para darles fortaleza, como si ellas mismas no pudieran venir con su propia fortaleza, porque al varón, al no tener que hacérselo, era como que ellos venían con su propia fortaleza. Cualquier cosa, si tienen alguna duda y quieren preguntar, recuerden que pueden ir preguntando. Acá voy primero soltando un poco la información de lo que es como la parte para entender, ¿no? De dónde vienen los piercing, de dónde vienen las caravanas, eh, para entender que culturalmente muchas culturas lo hacían como ritos de paso, como formas de honrarse, pero que también habían otras culturas que lo hacían también como formas más eh, sangrientas de alguna manera, no tan amorosas. Y acá lo importante de ver es en ese escaneo que nos vamos a hacer a nosotros y a nosotras mismas, de ver qué piercings y qué aretes tenemos, es ir hacia atrás y ver si tenemos, por ejemplo, sobre todo las mujeres, que nos han hecho por lo general desde bebés esos aretes. Entonces, ahí también lo que yo sentía que en esos aretes se guarda mucha información, porque cuando le hacen a un bebé o a un niño, ese niño o esa bebé no es consciente de lo que se le va a hacer y de alguna manera no da su consentimiento al 100%. Cuando nosotros ya somos adolescentes, más jóvenes, adultos y queremos ir y hacernos un arete, nosotros estamos eligiendo pasar por ese proceso. Entonces, de alguna manera no es una energía abusiva al cuerpo. Sí, puede ser abusivo si yo no escucho a mi cuerpo y le pregunto antes a mi cuerpo si quiere hacerse ese piercing. Entonces, si nosotros tenemos aretes que nos hicieron en una edad que no nos preguntaron si queríamos o no, esos pueden traer cierta información. Por ejemplo, las caravanas o perforaciones que se hacen en la adolescencia, que sucede mucho, hay momentos en la adolescencia que se hacen muchas perforaciones. Y eso es también porque en esos momentos hay mucha energía, a veces los adolescentes también se sienten como muy vulnerables, como muy que no pertenecen o se sienten con energía de enojo, de rabia. Hay diferentes emociones en el cuerpo y al hacerse un piercing, una perforación, toda esa energía puede fluir hacia afuera. Eso mismo lo empecé a ver en lo que eran las cicatrices de autocorte. Cuando un adolescente eh, se siente depresivo, muchas veces se hacen autocortes porque eso, por un lado, ayuda a sacar hacia afuera esa energía, ese dolor, ese sufrimiento que hay. Es como una liberación, se genera como una liberación. Y lo mismo sucede con las perforaciones. Entonces, siempre que me hago una perforación, un arete, una caravana, lo que voy a ver, al igual que cuando se hace un tatuaje, es ver cómo me siento en el momento que lo hago. Es importante ver todo lo que sucede en el momento energéticamente, si estaba bien, y si pueden hacer como un escaneo, ir hacia atrás, si tienen algún piercing o caravana o arete que venga, que se lo hayan hecho en esa etapa, por ejemplo, de la adolescencia o de niño o más en la juventud, que vean cómo estaban energéticamente, cómo se sentían ustedes en ese momento y qué los llevó a hacerse ese piercing, ese arete. Van a ver que muchas veces es como una forma de sobresalir, de sentirme bien con mi cuerpo, de mostrar que yo puedo, ¿no? Demostrar esa fortaleza, como se decía en las bebés cuando se les colocaba los aretes. Entonces ahí es como hacer una autoindagación de por qué me lo hice, para qué me lo hice. Y es importante ver en el momento presente cómo está ese piercing o ese arete. Es que ya lo tengo, o sea, si todavía lo tengo,
vamos a ver un ejercicio para preguntarle al cuerpo si quiere seguir estando conmigo. Y en el caso de que mi cuerpo lo esté rechazando, lo mejor es sacarlo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver voy a pasar de esta imagen a estas de acá. En esta página que se llama apuntesdeacupuntura.com, que también pueden entrar, lo que quería mostrar era, por ejemplo, el recorrido de cuando nos colocamos un piercing en el ombligo. Como ya vimos hoy, tenemos estos puntos de acupuntura, o sea, este meridiano. Recuerden que cada meridiano son líneas de energía que tienen muchos puntos energéticos, y si alguno de estos se bloquea o se recarga, se van a recargar todos o perder energía todos, todo el meridiano, y al mismo tiempo hay puntos de estos meridianos que están interconectados a los otros meridianos. Es todo un mapa, ¿no? Están todos interconectados. Entonces vamos a suponer que si hay un bloqueo acá en el piercing del ombligo, este se va a conectar con otros meridianos que están de los otros lados del cuerpo y van a generar un desequilibrio a nivel de mi cuerpo. Por ejemplo, bueno, acá por ejemplo este meridiano, que es el meridiano, dice, rige los ciclos del desarrollo, la reproducción, el parto, la menopausia, nutre y humedece el cuerpo. Van a ver que cada meridiano tiene como diferentes cosas importantes que aporta al equilibrio de todo el cuerpo. Y acá quería mostrar, por un lado, el meridiano que es el del ombligo, y cuando vamos al meridiano del ombligo, le llaman el palacio de la vida, la puerta del palacio emocional, del ánimo y del espíritu. Entonces, ya al tener este nombre, ya me está indicando que un bloqueo acá va a generar bloqueo también a nivel emocional, a nivel del ánimo, del espíritu. Y acá tenemos que recordar que en esta zona hay un punto, y ahora no me acuerdo el nombre, que es un punto que es de donde se activa como todo el fuego de nuestro cuerpo. Em, y bueno, y acá lo que dice un poco es, por ejemplo, bueno, acá dice acciones para restaurarlo, localización que está en el ombligo, que es el que estuvimos viendo. Y si yo tuve un piercing acá y ya me lo saqué, lo que voy a preguntar es si todavía hay fisuras en el aura. Eso es muy importante. Y acá quería mostrarles el otro, por ejemplo, uno que está y cuando nos colocamos los piercings acá en la boca, y también cuando nos colocamos piercings acá en la nariz. ¿Tá? Cualquiera de estos que coloquemos van a estar afectando, y aunque nos coloquemos acá en la ceja, también puede llegar a afectar porque afecta esta zona, afecta el campo electromagnético de esta zona, es decir, que desequilibra el campo electromagnético acá. Entonces, sobre todo acá, por ejemplo, lo que veía que decía en este caso es que también afecta todo lo que es, bueno, gingivitis, dolor dental, desórdenes en la salivación, eh, problemas bucales, aftas, llagas, orina oscura, rigidez en el cuello y los hombros, desórdenes mentales, manías. Entonces ahí vemos que a veces hay algo que nos está sucediendo que en realidad tiene que ver con esto. Y de acá también, a nivel personal, a mí me pasó que tuve un piercing mucho tiempo, y este piercing generó, bueno, me generó muchos desequilibrios en la boca, me generó que se me bajara la encía, y en realidad todavía me sigue generando. Es decir, el piercing ya no está, pero todavía sigue generando esos desequilibrios. Entonces es un ejercicio de que siempre es importante ir a ver cómo está ese agujero, que ya en realidad no está, pero que está a nivel áurico, e ir sellándolo. ¿Tá? Y cada vez vamos entrando en más profundidad. O sea, así como me voy a alinear mis chakras, voy a ver cómo están mis chakras, los voy a alinear, me voy a enraizar. Si veo que hay un piercing, o había un piercing en particular que de alguna manera, o una cicatriz puede ser también, me está generando un desequilibrio, lo sigo trabajando hasta que va a llegar un punto en que esa zona del cuerpo se va a poder sellar del todo. Recuerden que cada persona tiene partes de su cuerpo con más energía o con menos energía. Entonces, cada uno de nosotros
siempre va a tener ciertos meridianos que van a ser como los más fuertes y ciertos meridianos que van a ser los más débiles. Entonces, ahí tenemos que aprender a equilibrar todos nuestros meridianos, ¿no? Como sucede con los chakras. Una persona que se dedica más a hablar va a tener su chakra garganta más abierto que una persona que se dedica más a trabajos de fuerza, que va a tener su chakra raíz más fuerte. Entonces, eso también al estar todo interconectado, también genera movimientos. Bien, entonces acá ya estuvimos viendo los meridianos, que es en esa página puntosdeacupuntura.com, por si les interesa entrar y mirar. Estuvimos viendo ya diferentes puntos y no solo que o sea, me voy a enfocar en esto, sino que en los meridianos que están alrededor, que acá en esta no aparecen, pero después se los voy a mandar, hay meridianos alrededor que también me pueden afectar. Lo que tiene bueno esta página que me permite ir viendo los meridianos uno por uno. Entonces, vamos a ir a un poquito, acá quería volver a mostrar lo que son, también lo que sucede en las orejas. Ustedes empiezan a investigar en las orejas, por ejemplo, esta parte de acá está asociada a la zona anímica, ansiedad, angustia, ira, miedo, celos. Entonces, y acá a los diferentes sentidos. Entonces, imagínense en cómo esto también está actuando en todo eso, acá a la piel, acá a la médula. Esto significa que si yo me coloco uno que genera un bloqueo, por ejemplo acá, puede empezar a generarme bloqueos a nivel de la piel, es decir, que me puede empezar a generar, por ejemplo, alergias. Y en determinados puntos puede también cambiarme mis estados de ánimo. Por eso vieron que cuando se hace auriculoterapia, lo que se hace es colocar como semillitas en diferentes puntos, pero solo por determinados días. Eso lo que hace es volver a generar movimientos energéticos para volver al estado original. ¿Por qué? Porque las orejas están conectadas al resto de los meridianos. Entonces, al trabajar directamente sobre las orejas, se puede trabajar sobre los meridianos y se puede trabajar sobre los chakras y el cuerpo en general. Entonces, de esa parte podemos trabajar. Y acá quería mostrarles esta imagen, a ver si puedo achicar un poquito. Porque esta está muy buena, porque acá nos muestra que, por ejemplo, bueno, acá muestra dónde está ubicado la agresividad, los celos. Estos son puntos de auriculoterapia. Es decir, que si yo me coloco un arito acá, por ejemplo, en esta parte, me puede afectar para bien o para mal lo que son los ojos. Por eso acá, por ejemplo, este habla de los senos, de los senos acá y por eso cuando las personas tienen dolor de cabeza, hay un punto y hay gente que se ha puesto piercings en una zona de por acá que es para sacar el dolor de cabeza. ¿No ven? Por ejemplo, acá hay un punto que es para sacarse el hambre, que nosotros podemos hacerle como masajes a ese punto para mover la energía, pero imagínense que si ustedes tienen un piercing por acá, esto puede actuar de forma armónica o de forma inarmónica. O sea, de forma inarmónica sería porque el piercing que me coloqué empieza de alguna manera frenar el flujo electromagnético. Como es metálico, va a frenar ese flujo de energía que debería haber normal. Pero también nosotros, a través de hacerme el piercing intencionado, se puede llegar a intencionar y el cuerpo nos indica que sí, a hacer un piercing para mejorar esa parte y para que eso fuera como si fuera ese proceso de auriculoterapia constante. Obviamente habría que probarlo, ¿no? Para eso, o sea, lo que se hace es preguntarle al cuerpo si realmente quiere hacer ese proceso, ¿no? Acá vean que, por ejemplo, tenemos hasta la columna, cómo está, cómo, bueno, la lumbalgia, cuando hay dolor de lumbalgia, cuando hay hombro, codo, las diferentes partes del cuerpo. Y acá, por ejemplo, Shen Men, si ustedes se fijan, o acá el punto sedante, hay diferentes, o el punto K, acá maestro voluntad, todos estos que están así son puntos que están conectados a los meridianos, ¿tá? Todos estos puntos que están como en estrellitas son puntos conectados a diferentes puntos del meridiano, ¿tá? Que son puntos muy importantes. Bien, y acá
esto es otra página que habla un poco a nivel, como para sacar de todos lados, ¿no? Piercing, estos hablan a nivel de efecto espiritual que pueda tener. Y acá nuevamente hablan de, bueno, muestran un piercing en la ceja. Entonces, cuando hay un piercing en la ceja, esto me sirvió para mostrarles que acá hay una fisura, o sea, esto es disatracción de un flujo de energía activa en el lugar donde se perfora la piel. Es como que se puede ver como energía exterior que entra, que es la energía del ambiente, que son, pueden ser larvas o parásitos que toman la frecuencia, o también se puede ver como que hay una pérdida acá de energía. Y acá lo que muestra es creación de una cubierta de energía aflictiva. O sea, lo que hace esto es generar, como está esta pérdida y como baja la frecuencia acá, genera esa energía. Lo que muestran acá es cómo este piercing afecta a nuestro tercer ojo. Y acá ellos lo muestran como la creación y activación de un anillo de ego en el chakra, que es el del tercer ojo. Y acá emisión de anillos de ego desde el cuerpo de la mujer. En realidad lo que muestran es que este afecta el campo electromagnético y esto genera desórdenes que afectan a nivel del ego, ¿no? Dice como que se activan. Pero básicamente esto lo mostré para que fuera como una imagen clara de cómo afecta el campo, un piercing, cómo puede afectar nuestro campo. No sé si acá hay alguna duda. Bien. Lo que vamos a pasar a hacer ahora, vamos a... Voy a salir un poquito del modo de compartir. Estoy subiendo. Ah, ya salí, ¿no? Sí. Bueno, me voy a poner de vuelta. Una pregunta. Bueno, lo que vamos a ver ahora es un poco el ejercicio de cómo saber si tenemos algún piercing que está bloqueado o no. ¿Tá? Es importante. Para esto, que después lo pueden hacer, van a hacer un escaneo, es ir piercing por piercing, o arete o caravana, van a ir uno a uno y le van a ir preguntando al cuerpo, ya sea que lo tengan ahora colocado o se lo hayan sacado. ¿Tá? O sea, si yo me lo saqué, era una caravana que me la saqué, la tuve desde que nací hasta los 15 años y después me la saqué, hay que preguntar igual si esa caravana ya se selló a nivel áurico o no se selló. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente, si tenemos péndulo, lo podemos hacer con el péndulo. O sea, podemos preguntarle al péndulo si hay fisura a nivel del aura. Y si hay fisura a nivel del aura, quiere decir que el campo electromagnético en esa zona está desorganizado. Entonces hay que organizar. Entonces, vamos uno a uno preguntándonos y si, por ejemplo, no tengo piercing, no tengo péndulo, lo voy a hacer con el cuerpo. Entonces yo, por ejemplo, ahí voy a preguntar con respecto a los aretes de cuando era bebé, si hay fisura en el aura en esa zona. ¿tá? Si quieren pueden probar con un arete o con un piercing que tengan. Y si mi cuerpo va hacia adelante, quiere decir que hay fisura en el aura. Y si va hacia atrás, quiere decir que no hay. Entonces, si el cuerpo me dice que hay fisura en el aura, lo que vamos a hacer es ir a ver qué emociones hay ahí. Entonces, ¿cómo puedo hacer, por ejemplo, es, si yo tengo el piercing acá, tengo esta caravana, lo que puedo hacer es sacarme la caravana, o si no la tengo, eh, o sea, si no tengo porque ya me lo cerré, simplemente puedo empezar como a acariciar acá. Estas son formas que intencionando que salga hacia afuera la información que esté guardada. ¿tá? Entonces lo que hacen es intencionar que empiece a salir hacia afuera la información que esté guardada. Si hay un conflicto emocional, si hay un conflicto mental, le pedimos que salga
Y acá yo les dejé una geometría que ahora después se las voy a mandar, que es el doble infinito, es un infinito vertical y un infinito horizontal, que esa geometría lo que hace es ayudar a traer en líneas de tiempo toda la información a esa zona de mi cuerpo. Entonces yo me puedo dibujar, visualizar como si dibujo un infinito vertical y un infinito horizontal, y puedo hasta visualizar, hacer como un movimiento de giro, visualizando que giren y esa geometría se va a quedar activada acá y cuando queda activada va a ayudar a los movimientos energéticos, a ver qué información hay. No tengo por qué ver qué información hay, pero sí puede llegar a suceder que se me muestre, por ejemplo, si era un arete de cuando era niña, que se me muestre la vez que me lo colocaron y el dolor o lo que generó. ¿Tá? Entonces simplemente lo que se hace es, para sellar a nivel áurico, se trabaja mandándole luz a esa zona, visualizando ese sellado de aura, ese campo electromagnético que se regenera y, y también, bueno, visualizando ese sellado y le puedo hacer el doble infinito para intencionar que toda la información que esté ahí venga hacia ese lugar, o sea, toda la información que esté a nivel de líneas de tiempo, de otras veces que me tatué, me hice un piercing en ese lugar, vuelva al momento presente y de ahí toda esa información se va a unificar y si, por ejemplo, en el momento en que me lo hice, sucedió, bueno, algo traumático, ya sea porque me dolió, me desmayé o algo de eso, o porque no quería y me lo hicieron igual, ahí viene hacia acá la información y se termina de integrar y eso ayuda a que se selle a nivel áurico y luego ayuda a que se restaure el campo electromagnético. Entonces, en ese escaneo le voy a preguntar a mi cuerpo si hay fisura en el aura en todos los piercing o caravanas que tengo. Si en alguno de esos hay fisura en el aura, le voy a preguntar a mi cuerpo si quiere, o sea, si puedo seguir teniendo, por ejemplo, yo les voy a preguntar si estas caravanas le hacen bien, estos aretes. Entonces, le pregunto si está bien seguir teniendo, primero pregunto si está bien seguir teniendo caravanas, porque puede pasar que mi cuerpo me diga que no, o sea, que prefiere que me lo saque. Entonces, ahí voy a preguntar y si mi cuerpo, o sea, le pregunto a mi cuerpo si está bien seguir teniendo estos aretes, si mi cuerpo se mueve hacia adelante, indica que sí y los puedo seguir teniendo. Ahora, si mi cuerpo me dice que no, le voy a preguntar si puedo usar otros aretes y si me dice que sí, van a llegar otros aretes y si me dice que no, quiere decir que ya no tengo que usar. Entonces se van a dar cuenta que, y también ver qué material, porque para diferentes personas el oro es mucho, por ejemplo, ¿no? El oro es mucho mejor que la plata, mucho mejor conductor para ayudar en esto de conducir la energía. Entonces ahí se pueden ir preguntando sí o no, si es este, si no es este. Eh, También otro ejercicio que pueden hacer es recordar en el momento que se lo hicieron y escribir esa información que les llega de ese momento que se lo hicieron y puede que les llegue memorias también de otras vidas, ¿tá? Que llegue información también de otras vidas. No sé si acá quieren hacer alguna preguntita o si les salió alguna fisura energética ahora cuando preguntaron. Sí, a mí me ha salido, tengo cuatro en los oídos, bueno, en las orejas, y en uno de ellos sí que me ha salido fisura. Bien, bien. Entonces, ahí, en ese caso, vas a trabajar con ese que salió la fisura, ¿tá? Lo que hay que recordar es que por más que yo haga ahora esta sesión de sellado, no quiere decir que se vaya a sellar ya. Es como, o sea, sí se va a sellar por este momento y por determinado tiempo, pero puede suceder, como sucede con cualquier chakra, que se alinea y se desalinea. Entonces hay que entender de que si en otro momento siento que hay como, no sé, por ejemplo, acá en los oídos puede llegar a suceder que, no sé, un día tenga dolor de cabeza, puedo preguntar si tiene que ver con esa fisura, si hay como nuevamente una pérdida de energía, ¿tá? El doble infinito lo que va a ayudar es a empezar a sellarlo,
empezar a sellar ese punto y si yo voy sellando esos puntos de mi cuerpo, se van a ir sanando. No quiere decir, capaz que ahora hacemos el escaneo, ¿no? Y sentimos que en realidad no hay ninguno que tenga fisura y que el campo electromagnético esté bien. Pero lo que vamos a hacer ahora también es una pequeña conexión para conectar esos puntos cielo-tierra y para visualizar cómo la energía fluye de forma natural. ¿Tá? Entonces lo que vamos a hacer es visualizar nuestros diferentes cuerpos y cómo se va sellando eso y cómo el campo electromagnético, que es el que vimos hoy, que era ese cuerpo toroidal, em, se puede regenerar y se puede crear de manera normal en nuestro cuerpo. Así que, bueno, no sé si tienen alguna pregunta concreta. Si tienen alguna pregunta concreta, lo podemos ver. Oye, Jeca, bueno, me salió que sí traigo fisura en este de aquí. De hecho, cuando me lo hice sangré muchísimo. Pensé que ya no, mi cuerpo no lo quería porque últimamente se me ha estado saliendo, pero pues me dice que sí, o sea, que sí puede estar. Que, o sea, en esa simbología que hay que estar marcando, o sea, o cuánto tiempo, cómo recomiendas diario, cómo hay que hacer el procedimiento para ir cerrando la fisura. Bien. Ahí si te sucedió eso, eh, también pregúntate para qué lo querés. O sea, si tu cuerpo te dijo que sí, que te llegue también la información de qué va a estar haciendo ese piercing en tu campo. O sea, acordate que si vos ya te lo sacaste y te sangraba, seguramente si te lo vas a volver a poner, vas a tener que volver a perforarte, ¿tá? Entonces, pregúntale, porque quizás también tenga que ver con otras vidas. O sea, quizás también en otras vidas vos ya lo llevabas ahí y eso te ayuda en tu proceso personal. Puede que haya algo de eso. Y también investigar qué significa usar los piercings ahí. Hay muchas culturas, en muchas culturas las mujeres usaban los piercings ahí y quizás también eso esté asociado con una vida tuya en la que ya usabas ese piercing. Y bueno, y como decía, eso te ayuda, como también sucede que a veces ciertos tatuajes, no sé, por ejemplo, la llave egipcia, al tatuárnoslo, nos activan ciertas cosas y nos ayudan a despertar nuestros dones, nuestro propósito, que viene conectado también a otras vidas donde ya estábamos conectados a ese don o propósito y se desconectó. Entonces seguramente haya algo de eso, ¿tá? Entonces, ¿cómo se hace? Eh, Cuando te lo vayas a hacer, o sea, primero le preguntas a tu cuerpo, estar bien segura si realmente se lo quiere hacer. Y a veces por bastante tiempo hay que trabajarlo, ¿tá? Eso significa que por bastante tiempo vos te lo vas a cuidar físicamente, pero también vas a hacer el infinito, es como que lo vas a dibujar, el infinito, y es como si lo dibujo en mis diferentes capas, lo intenciono. Puede ser solo un infinito como yo quiera, ¿tá? No tengo por qué hacerlo en el costado donde está el piercing, lo puedo hacer acá adelante, visualizando que el infinito está trabajando, o sea, lo puedo hacer así en la cara, el infinito, intencionando ahí alrededor su frecuencia, porque en realidad no es que solo sea sobre el piercing, sino que él va a trabajar sobre los campos, o sea, sobre los meridianos que están acá en la zona, ¿tá? Y seguramente si te lo colocas ahí, o sea, lo que vas a intencionar cuando te lo coloques es visualizar que el flujo, que esto lo vamos a ver ahora, es como el flujo de los meridianos pasa, como el flujo de energía que pasa por alrededor, pero ese piercing no se vuelve una antena que genera que haya un desequilibrio de frecuencias en ese meridiano, sino que ese piercing al colocarlo ahí lo que genera es como si fuera una llave que ayuda a regular la energía que va por ese meridiano y a su vez regula las energías que van en los otros como si fueran ayudadores, ¿no? Si fueran llaves que las encendemos y nos ayudan a trabajar y a regular nuestro cuerpo. Entonces lo que vamos a ver es eso, y es un proceso de ir conectando con esas partes, de ir hablándole a nuestro cuerpo para que se vaya autorregulando y vaya tomando esa conciencia de que eso que está ahí colocado
está trabajando a mi favor y no está trabajando en contra. Entonces, cuando yo le pido permiso al cuerpo, cuando el cuerpo me dice que sí, cuando voy y lo hago conectado y con la intención de qué va a trabajar ese piercing en mi campo y cómo va a trabajar, y antes de colocarlo le pido al cuerpo a las células que le generen el lugar, ¿no? Es como intencionar y sentir cómo las células se aperturan para que se dé esa perforación. Y lo importante es, en ese momento, estar enraizada a la tierra, o sea, sentirte que estás enraizada a la tierra y al universo. Y hay dos flujos de energía, que son el flujo de energía que viene de la tierra y el flujo que viene del sol central, y sentir cómo esos dos flujos están en continuo movimiento y el piercing también está acoplado a esos flujos de energía. ¿Tá? Eso es todo importante para que ese piercing se ancle desde una nueva frecuencia y que ayude a despertar tu misión, tu propósito, te ayude a recordar lo que tenga que recordar. Puede suceder que un día ese piercing después te diga que te lo querés sacar. Entonces, al estar escuchando tu cuerpo, te vas a dar cuenta si ese día ya no lo necesitas más. Al ir nosotros elevando nuestras frecuencias, puede llegar un punto en el cual los piercings, las caravanas, los aretes, o sea, no los vamos a necesitar. Vamos a sentir que nos lo queremos sacar, porque al entrar tantas frecuencias, es como si entramos en cuando entran en las cámaras de resonancia magnética, que entran a hacerse estudios que siempre piden que se saquen todos los aretes y los piercing porque se eleva la frecuencia, se calienta ese piercing o ese arete, es lo mismo, generaría ahí sí una sobrecarga. Nosotros ahora lo que hacemos es trabajar para que no genere sobrecarga, pero no quiere decir que si se sigue elevando la frecuencia de la Tierra, que no la vayan a generar. ¿Tá? Entonces cada uno se va a ir evaluando si en algún momento siente sacarse el piercing o siente dejarse. Lo importante es que si me lo saco, termino de sellar energéticamente esa fisura que se generó. ¿Tá? No sé si ahí... Aunque no se cierre físicamente, pudiera ser que no se cerrara. Claro, es que por lo general cuando uno se hace un piercing, no sé, en mi caso, las veces que me hice en las orejas y que me hice uno en el labio, esos del todo no se cerraron. Si vos te lo haces como así, la oreja te la tocas, yo tenía uno, por ejemplo, acá, si yo toco ahí, siento que hay como una callosidad y que sale como grasita de alguna manera, o sea, como que nunca se terminó de sellar. Y lo mismo en las caravanitas que tengo más acá que me hice de adolescente. Entonces, ahí, por lo general, nunca va a volver al estado original, que era totalmente liso. Esa perforación genera una cicatrización más como del tipo queloide. Eso es porque las células que están alrededor de como ese orificio, esa perforación, las células de acá generan como una callosidad para terminar de sellar eso que está abierto. Entonces, nunca va a quedar de forma normal. Y hay personas que le quedan más, otras menos. Hay personas que cicatrizan más de forma queloide, le quedan más. Así que sería eso. No sé si ahí contestó tu duda. Si contestó, bueno, lo que voy a hacer ahora es mostrarles esta geometría, que después las voy a dejar también ahí para quien la quiera. Voy a compartir pantalla nuevamente para mostrárselas. Bien. Entonces, esta es la geometría que vamos a usar, que es el doble infinito. En realidad esta geometría es un doble infinito que está asociado a un círculo, que el círculo es como trae la información del universo, de la creación, del todo. Y yo cuando veo este símbolo lo que veo es que el círculo que está afuera es como que se achica y se agranda, ¿no? O sea, es como que vuelve al origen, es decir, al achicarse vuelve hacia acá y se queda solo un punto y se vuelve a alargar y va a los bordes. Y esto empieza a girar y a tener movimiento. ¿tá? Entonces, cuando yo coloco el doble infinito, es movimiento, movimiento, movimiento. Está asociado, o sea, unificado
a ese símbolo que es vendría a ser al círculo. El círculo, pero también si lo pudiéramos ver, es como el círculo con un punto en el centro, aunque no se ve. Y esto también, el círculo con el punto en el centro, es lo que se llama es el sol alquímico, que es la frecuencia solar. Entonces, y ya lo ven en dorado también, esto lo que hace trabajar, al trabajar es activar la frecuencia solar en nosotros, y este símbolo lo que hace es restaurar, cuando lo colocamos, restaura la malla de nuestro campo electromagnético. Este es un símbolo de Crayon que se llama. Crayon es una entidad que lo que trabaja es restaurando las mallas electromagnéticas de la Tierra. Así como nosotros tenemos nuestros puntos de acupuntura, la Tierra también los tiene. Entonces, ¿qué significa? Que, por ejemplo, puntos de poder a nivel planetario es como que fueran los puntos de acupuntura. Entonces, muchas veces hay puntos de poder que se bloquearon. Entonces, personas activadores planetarios van a esos puntos para elevar las frecuencias de esos puntos e ir generando nuevamente todos los meridianos, ¿no? O simbólicamente se genera nuevamente esa malla electromagnética alrededor de la Tierra, que es lo mismo que la malla, o sea, esto que es como si fuera nuestra malla electromagnética, o sea, nuestro campo electromagnético. Es lo mismo. Entonces, el doble infinito actúa en esta capa, o sea, actúa más que nada sobre el campo o la malla electromagnética, y lo que va haciendo es emana frecuencia hacia adentro de nuestro campo, y eso genera que se vaya a cerrar, es como si siempre se le emanara alta frecuencia. Entonces lo que empieza a hacer es, se empieza a sellar lo que es el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, se empieza a sellar de adentro hacia afuera. ¿Ah? Pero este doble infinito empieza a trabajar sobre la malla ayudando a restaurar. Entonces cuando yo me lo dibujo o cuando lo intenciono, él va a ir sellando. Este símbolo lo pueden, o sea, este símbolo lo pueden usar siempre que necesiten restaurar o se sienten que hay alguna parte del cuerpo que está como desequilibrada, o sienten que quieren restaurar su campo electromagnético. ¿Tá? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer también? Eh, lo que vamos a hacer es, nosotros nos vamos a visualizar que estamos acá, como si estuviéramos parados en el centro. Entonces, para adelante nuestro vamos a ver la vuelta del infinito, y para atrás la otra, y hacia los costados el otro doble infinito y un círculo. Entonces, eso lo que va a generar es esa geometría va a subir y bajar como un tubo de energía, va a subir y bajar, y cuando va subiendo y bajando va a ir regenerando lo que es nuestro campo electromagnético y mandando energía dorada a todos los puntos donde están esos piercings. Lo que va a suceder, lo que puede suceder es que luego en estos días o durante la conexión, pero más que nada en estos días, puede que ustedes tengan recuerdos de esos momentos, de cuando se lo hicieron, o que les vengan emociones que estén asociadas a esos momentos puntuales, ¿no? Por ejemplo, si me lo hice en un momento que era adolescente y estaba con mucha ansiedad, puede suceder que sienta ansiedad en esos días, pero es porque se está sellando ese campo. ¿Ah? Entonces van a ver que la conexión esta, la meditación, es muy sencilla. Y, por ejemplo, ahora le vamos a hacer una conexión más larga, pero en el caso de que ustedes quieran restaurar su campo electromagnético en general, simplemente visualizo esa geometría bajo mis pies, visualizo el infinito, te lo puedo dibujar, el infinito hacia adelante y atrás y el infinito a los costados, lo sello con un círculo, y ahí lo puedo hacer con las manos hasta sentir que lo levanto, y eso trabaja en todo mi cuerpo. Cuando voy a dormir puedo usar también esta geometría, puedo visualizar que estoy dentro de este doble infinito con el círculo y simplemente sentir cómo esa geometría comienza a trabajar y a girar. Esa es como la forma fácil para restaurar el campo electromagnético en general. Ahora, si yo lo quiero usar en un piercing puntual o en una caravana puntual, simplemente también dibujo la geometría o visualizo la geometría y siento que la coloco en la zona donde la tengo que trabajar, y intenciono que esté trabajando en esa zona. ¿Tá? Lo más fácil es visualizarlo desde los pies hacia arriba y sentir
que cuando viene y está a la altura de acá, lo puedo dejar esa geometría trabajando y girando mucho rato acá y sintiendo cómo su energía entra en esa zona que quiero sellar. Y esto puede ser como un ejercicio de todos los días, simplemente visualizo cómo se levanta, cómo se activa esa geometría en mí, hace como un tubo de energía y en ese tubo de energía automáticamente ya mi campo se conecta, se enraiza y se conecta al campo electromagnético de la Tierra. Acá voy a poner electromagnético de la Tierra para que lo puedan ver también. Para que veamos que en realidad, o sea, nosotros lo que estamos haciendo es acoplándonos, ahí tenemos varias imágenes, al campo electromagnético de la Tierra. Entonces nosotros, que en esta imagen es la que se ve mejor como personas, tenemos el mismo campo y nos estamos acoplando. Y cuando nos estamos acoplando, nos estamos enraizando, nos estamos alineando y sincronizando. O sea, se da todo un proceso. Quería ver si había otra que mostrara a la Tierra y al humano, pero bueno, esta es la única que muestra. Imagínense que acá está todo el cuerpo de la persona y yo estoy con mi campo electromagnético fuerte, estoy conectado también a la Tierra. Bien. ¿Cómo estamos ahí? Creo que estamos bien, ¿no? Si les parece, vamos a hacer la conexión. Una pregunta. Sí, Lo que has comentado ahora del símbolo, ¿no? Que trabaja sí, lo sobre voy a los poner acá piercings, para que se vea también. que trabaja sobre los piercings. Entonces, en teoría también trabajaría sobre tatuajes y cicatrices. Sí, lo puedes usar sobre lo que vos sientas, Vale. ¿está? O sea, Ujú. sí, va a trabajar también sobre eso. De O acuerdo. sea, también esta es como una forma de trabajar. Acordate que también puede trabajar sobre tu campo electromagnético solo, así porque sí. Eso significa que, por ejemplo, si yo hay un día que me siento como con mucha ansiedad, como que me siento desequilibrado emocionalmente, eso también significa, o muy mental, significa que mis cuerpos, el emocional o el mental, están desequilibrados y eso genera un desequilibrio a nivel del toroide. Entonces, trabajando con esta geometría, automáticamente ayuda a que se regenere todo el campo. Es como que trabajo desde afuera hacia adentro, voy ordenando desde afuera hacia adentro, pero en realidad se ordena desde adentro hacia afuera. O sea, por más que parezca que lo ordeno desde afuera, porque emano la frecuencia desde afuera, en realidad el punto central de donde sale todo como la mayor, imagínense que esto es como un campo electromagnético, del punto central, de acá del punto central se genera como esa misma campo electromagnético toroidal que sale hacia afuera, hace como este movimiento, sale por debajo y entra por adentro. Entonces, cuando yo me coloco esta geometría, es como que esto genera un campo toroidal mucho más fuerte, que lo que hace es que yo me alinee al campo toroidal en el cual mi cuerpo se alinea al campo toroidal de la Tierra. Pero esto mismo, si yo ahora lo estoy viendo desde arriba, es como si lo viera desde arriba. Entonces, lo estoy viendo plano. Y en realidad lo que hace es sale la energía y entra por acá, por el punto central. Sale y entra, como la forma de la manzana, ¿no? Por los dos lados. Sale y entra. Y eso sucede en mi mismo campo. Ahora nos vamos a enfocar en llevar todo esto a lo que son los piercings, pero en realidad, en general, lo podemos usar para la vida misma. Ahora es porque puntualmente lo que vamos a ver es cómo están nuestros piercings. Y si están que tienen alguna fisura áurica, voy a ir haciendo esto todos los días que sea necesario hasta que mi cuerpo me diga que ya se selló. Todos los días me pregunto si ahora está sellado y después cada tanto, más esporádico, lo puedo volver a hacer para ver si está sellado o no está sellado. Porque como les decía, los piercing también guardan emociones, en esa parte del cuerpo también se guardan emociones y a veces un conflicto emocional que yo tenga en el momento presente me puede llevar a que de alguna manera, esa parte del cuerpo se debilite, porque se debilita el meridiano. Entonces, siempre estoy como, no es que tenga que estar estrictamente como hoy, no, cuidado, no, sino que mi intuición me va a decir, uy, acá creo que, a ver, creo que tengo que ver este piercing, a ver cómo está. Y ahí, volver a verlo. Bien.
Bueno, entonces vamos a hacer la conexión. Ahí les dejo la imagen para que la vean y conecten ahí con la imagen. Esta es con la que vamos a trabajar y voy a poner una musiquita para esto. Vamos a trabajar con esta música. ¿Tienes el don de escuchar? Puedes transformarlo en tu profesión. Bien. ¿Me dicen si se escucha bien la música y mi voz? Y se escucha. Se escuchan las dos, ¿no? Ujú. Bien, esta misma imagen que estamos viendo, ese mismo círculo que hay externo, es el mismo círculo que les mostraba hoy. Se me fue, a ver si lo coloco. Es este mismo círculo, ¿está? O sea, este círculo que ven en azul es este mismo círculo, lo único que ahora vamos a estar trabajando con la frecuencia dorada. Sí puede suceder que les aparezca em, otros colores, no solo el dorado que ven ahí, ¿ah? Así que vamos a comenzar. Vamos a hacer el proceso de sellado y desbloqueo si hay algún bloqueo en los piercings. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a comenzar a inhalar, exhalar. Sentimos cómo estamos conectadas y enraizadas a la tierra. Podemos sentir la energía de la tierra bajo nuestros pies. Y podamos sentir la energía del universo arriba, como también estamos conectados a las frecuencias del sol, las frecuencias solares. Y vamos a sentir como debajo nuestro, como si se formara un pequeño círculo dorado de luz. Este círculo se va a extender alrededor nuestro y al extenderse se va a formar un círculo hacia afuera, que va a ser el círculo que sostiene el doble infinito, un círculo 2 o 3 veces mayor o 2 veces mayor que mis brazos separados. Puede que lo sienta más grande o más chico. En este espacio donde se genera este círculo dorado, voy a sentir también cómo mi aura puede aperturarse, se puede sentir cómoda, puede expandirse, está en un lugar seguro. Y desde ahí vamos a sentir cómo desde el centro se va a generar un infinito, que lo voy a poder ver adelante mío, y un infinito hacia mis costados. Se va a formar un infinito como si estuviera dentro de una brújula, norte-sur, este-oeste, un infinito dorado. Y cuando se forma ese infinito dorado, vamos a sentir como si se aperturara un tubo energético. Podemos sentir como si estamos parados, pero hacia abajo hay todo un abismo que nos conecta al centro de la Tierra, como si fuera un túnel sin fin que conecta al centro de la Tierra. Y cuando estoy hacia arriba puedo visualizar o sentir ahora como ese círculo genera un tubo infinito hacia el universo. Desde ahí nos vamos a estar conectando a la energía toroidal del universo. Y una vez que estamos ahí conectados, vamos a comenzar a sentir cómo los dos infinitos y el círculo que está bajo nuestros pies comienza a girar. Puede que sentamos que gira en sentido horario o antihorario, o que en un momento gira en un sentido y luego en otro. Lo vamos a visualizar de color dorado, pero puede que cambie de colores. Y vamos a sentir cómo ese doble infinito comienza primero a hacer un escaneo en nuestro cuerpo, comienza a subir girando hasta llegar a mi chakra estrella
del alma, que es por encima del chakra corona. Puedo sentir como también ese doble infinito con la circunferencia puede subir aún más arriba, hasta chakras más sutiles, hasta donde mis chakras dispongan. Y luego sentimos como hace un escaneo hacia abajo, un primer escaneo. Y puedo sentir cómo se conecta con chakras como el chakra estrella de la tierra o chakras aún más inferiores en mi cuerpo, más conectados a la tierra. Y luego vamos a sentir cómo ese doble infinito va a viajar al centro de la tierra, trayendo la frecuencia de la tierra y la va a traer toda esa frecuencia de conexión. Es como si está restaurando y haciendo la conexión con el campo electromagnético de la tierra y trae toda esa frecuencia hasta mi corazón, como si fuera un infinito que se ancla, la parte de abajo un infinito que se conecta al centro de mi corazón y luego viaja hacia arriba al universo, trayendo la frecuencia y la información del universo a mi corazón. Y cuando se unifican los dos, vamos a comenzar a sentir cómo hay todo un flujo electromagnético, cómo empezamos a conectarnos al flujo electromagnético de la Tierra. Podemos comenzar a sentir vibración, hasta podemos sentir como un pequeño malestar en mi cuerpo porque se está acoplando al de la Tierra. Simplemente lo que tenga para retirar de mi cuerpo, siento cómo se va hacia la Tierra y ahí comienzo a sostener esa nueva frecuencia, ese campo electromagnético. Líneas de energía que entran, que salen por mi cabeza y entran por las plantas de mis pies o entran a través de mi columna vertebral abajo. Puedo sentir todo ese flujo. Y ahora que ya está activado nuestro campo electromagnético, vamos a empezar a llevar la energía, la frecuencia, esa simbología. Vamos a ir sintiendo cómo se va a ir moviendo hacia arriba, hacia los puntos donde hay diferentes piercings o aretes. Por ejemplo, si tengo uno en el ombligo, voy a dejar la geometría trabajando en esa zona. Si tengo en la nariz o tengo en las orejas, siento como esa geometría comienza a trabajar en esos puntos. Puedo sentir como energía dorada que entra como si fuera un tubo de energía que viene desde afuera, desde el campo electromagnético y entra a mi cuerpo físico. Y esa energía dorada va sellando el cuerpo físico y desde ese sellado del cuerpo físico sigue sellando hacia afuera hasta sentir que se restaura en esa zona el campo electromagnético y puedo ir moviéndome piercing por piercing o arete por arete y en cada uno quedarme el tiempo que sienta necesario. Y toda la información que me llegue, si es angustia, si es pesadez, si es dolor, las voy llevando a la tierra. Y también tengo los aretes de cuando era bebé o era niña. Me permito también llevar esa energía ahí. Puedo ir sintiendo también cómo esta geometría puede que se mueva a alguna parte del cuerpo que necesite sellar el aura, no solo en los aretes. Voy sintiendo cómo sube y baja. Siento la vibración en mi cuerpo. Hasta que llegue un momento en el que siento que todo se selló. Y esta geometría vuelve al piso, a quedar bajo mis pies.
Y va a haber un momento en el que voy a sentir que mi campo queda conectado al campo electromagnético de la Tierra y que el abismo que se sentía hacia abajo y hacia arriba ya no se siente, como si se cerrara esos puntos, pero en el cuerpo sigue conectado ese campo electromagnético. Y luego voy a sentir como el doble infinito se achica, la circunferencia dorada se achica, quedando bajo mis pies, como si desapareciera, pero en mi cuerpo queda activada la geometría y queda activado el campo electromagnético. Y mi cuerpo sigue sintiendo pesadez o siento alguna emoción que hay que liberar, simplemente se me está mostrando y la libero a la tierra. Cuando hay que liberar, puedo sentir como se apertura ese abismo hacia abajo y se libera. A veces es información que se puede sentir en el corazón, pero que viene de los aretes o los piercings y que se libera a través de ese abismo. Y vamos a hacer 2 o 3 respiraciones profundas, volviendo al cuerpo, sintiendo cómo este campo queda activo y conectado al de la tierra y cómo así me es más fácil liberar las emociones, los pensamientos. Hacemos 2 o 3 respiraciones profundas y cuando lo sintamos, volvemos a este aquí y a este ahora. ¿Cómo se sintieron? Muy bien. Me hizo estornudar, ¿eh? Picazón y estornudé. La nariz ahí moviéndose. Sí, sí, comezón, toda esta área. Bien, Muy bien, muy bien. bien. O sea, este ejercicio recuerden que lo pueden usar para la vida misma, ¿no? Cuando necesitan conectarse. Lo que puede suceder es que cuando hagan esta conexión, sientan también como las frecuencias de la Tierra. Hay que tener mucho cuidado. O sea, si yo empiezo a sentirme como tristeza o cosas así, empiezo a preguntarme si eso es mío o es de la Tierra, porque como la Tierra también está pasando por muchos procesos planetarios, puede suceder que lo sienta como mío, pero en realidad es un proceso planetario, ¿tá? Entonces también preguntarle a mi cuerpo si lo que está sucediendo tiene que ver conmigo, o sea, si hay una emoción que es mía o agarré una emoción del inconsciente colectivo. ¿Tá? Si es del inconsciente colectivo, simplemente visualizo como si hacia abajo mío yo lo que veía era como un abismo y de ahí se podía tirar, era como algo cuántico, como así, un basurero cuántico, pero que en realidad
después se regenera, ¿no? Se transforma, era como entregar hacia allá adentro, era como muy fácil, no era con raíces ni nada, era automático. Acá estábamos parados y se abría ¡puc! Y caía. Se cerraba, o sea, vos pedías para abrir, para liberar eso y del corazón o de donde fuera, hacía así, se aperturaba y ahí volvía. Así que bueno, esa geometría la pueden usar. Les voy a dejar la geometría esta que estuvimos usando para que si quieren imprimirla, si quieren trabajar con ella, tenerla ahí, si quieren imprimirla y sentarse arriba, eso también lo pueden hacer. Como probar ahí también lo pueden hacer, ¿tá? Porque, o sea, sentir cómo trabaja también la geometría visualizándola o viéndola o teniéndola ahí o cargando el agua con eso va a ayudar a restaurar el campo electromagnético. Que bueno, nos enfocamos en los piercing y en las caravanas y todo eso, pero que también influye en todo nuestro cuerpo, ¿no? Esto lo que hacemos es reequilibrar todos los centros energéticos. Una de las formas que esos cuerpos energéticos se desequilibran es con piercings, con tatuajes y cicatrices, o quebraduras o implantes. Con todo eso de alguna manera se desequilibra. Entonces lo que hacemos es restaurar en esas partes particularmente. Así que bueno, voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar.